Mari Compuche, hola a todos. Hoy día vamos a comenzar con nuestra segunda clase de Mapudungun y el día de hoy vamos a ver variados temas, entre ellos los grafemarios, los pronombres personales y las vocales. Vamos a comenzar recordando un poco de lo que vimos la clase pasada, que fue el chalín, el saludo. Pero antes quisiera agradecer a todos quienes nos han escrito, nos han dejado su comentario y han compartido con nosotros sus propias experiencias, así que muchas gracias por su participación. Queremos iniciar haciendo una acotación en referencia a los comentarios que nos han dejado. Por ejemplo, nos contaban que en sus comunidades había maneras distintas de saludar, como de decir el chumleimi. Entonces vamos a partir por eso. Les recuerdo que el Mapudungun es un idioma que se va transmitiendo de generación en generación, nunca fue un idioma escrito. Por lo tanto, pueden haber variaciones en la forma en que se dice y en que se escribe según el sector en el que vivan. Además de chumleimi, también podemos preguntar de otra manera ¿cómo estás? Por ejemplo, ¿Kumaleimi? ¿Estás bien? La respuesta sería Kumalen, estoy bien, en un tiempo presente. Pero, por ejemplo, si me encuentro con alguien que no he visto hace tiempo, le puedo preguntar ¿Kumalekaimi? ¿Has estado bien? Y la respuesta podría ser Kumalekan, he estado bien. Ahora, recordando también lo que vimos la clase pasada, lamnien se dice entre mujeres y entre mujer a hombre, y peñi solo se usa entre hombres. El Mapudungun nunca fue un idioma que se escribiera, siempre se fue transmitiendo de generación en generación. Sin embargo, hubo algunos que sintieron que tenían que dejar un registro escrito y se crearon distintas maneras de escribir el Mapudungun, que son los conocidos como grafemarios. Aunque hay distintas maneras de escribirlo, lo que se mantiene es la fonética. Por eso puede variar la forma en que se escriba una palabra de comunidad en comunidad, pero como se va a pronunciar y el significado que tiene va a ser el mismo. Sin embargo, dentro de estos grafemarios existen algunas diferencias en la pronunciación de ciertas palabras. Por ejemplo, si quiero decir mujer, pueden escuchar que digan domo y también pueden escuchar que en otros lados les digan zomo. Las dos van a estar bien, solo hay una diferencia en la pronunciación por el sector geográfico en el que se ubique, pero las dos están bien. Existen 3 grafemarios principales y uno de ellos es el más conocido institucionalmente, ya que es el que usa CONADI, y este, por ejemplo, es el que vemos en los hospitales. El primer grafemario se llama Raquileo. Fue creado por el lingüista mapuche Anselmo Raquileo en el año 1982. Después tenemos el Grafemario de Educación Intercultural de la Universidad Católica de Temuco, conocido desde 1992 como el Grafemario Unificado, posteriormente modificado y nombrado Guiril Subungüe. El Grafemario Unificado Mapuche fue elaborado por la Sociedad Chilena de Lingüística en el año 1986. Y por último podemos nombrar el Grafemario Asumchefe, creado por CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y que su nombre significa persona que enseña. Ejemplos con la palabra perro, tregua, del grafemario Raquileo Unificado y Asumchefe. Aunque la palabra se escriba de manera diferente, se pronuncia igual, tregua. Mari, vamos a continuar con la clase, pero ahora tenemos más invitados. Tenemos a la Lamien Antonia. Mari Darling. Mari Antonia. Al Lamien Diego. Mari Darling. Mari. Y al Lamien Nicolás. Mari Darling. Bueno, ahora vamos a ver los pronombres personales y las vocales. Los pronombres personales serían en español yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Claro, sí. ¿Cómo se diría, por ejemplo, yo en Mapudungun? Yo es inche. Inche, yo. ¿Cómo se diría tú o usted en Mapudungun? Tú o usted sería Amy. Amy, tú o usted. Amy. Sí. Y cuando te quieres referir, por ejemplo, a alguna persona, como él o ella. Ahí diría fei. Él o ella, fei. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando quiero referirme en plural, por ejemplo, a nosotros? Nosotros, por ejemplo, nosotros dos sería inchiu. De nosotros dos, hablando de dos personas, inchiu.
Ahora, si nos queremos referir a ustedes, sería Amy. Ustedes dos. Y para referirse a otras personas, como, oye, esos dos de allá. Claro, ahí yo podría decir, si me refiero a ellos dos, Fei y Gu. Fei y Gu, ellos dos. Fei y Gu. Sí. Ahora, si solamente me quiero referir a ellos, sería Fei y Gan. Fei y Gan. Exacto. Ya. Y lo que tú me explicabas, Darling, de que nosotros dos se decía de una forma, pero Claro. cuando son dos, pero cuando son más de dos, ¿cómo se dice? Sí, por ejemplo, en este momento que somos 4, más de 2 personas sería inchin. Nosotros, inchin, con ñ al final. Chin. Sí, exacto. Ya. Y con el tema de las vocales, ¿qué pasa ahí en...? Bueno, las vocales, según los grafemarios, se mantienen las 5 que nosotros utilizamos, A, E, I, O, U, pero hay una última que es la sexta vocal, mi amigo Sería Nico, la U, como llevando la lengua un poco hacia atrás. La Entonces se mantienen las vocales que conocemos, pero se le agrega la sexta vocal, la. Bien. Bueno, espero que les haya quedado claro y continuamos con la clase. Ya, bueno, acabamos de ver los pronombres, pero ahora vamos a pasar a algunos ejemplos para que puedan entenderlo mucho mejor. Como, ¿qué te gustaría que usáramos para ejemplo? Por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo se dice yo no sé en Mapudungun. Yo no sé. Inche kin lan. Kin es del verbo saber. Entonces, inche kin lan. Al colocar lan, estoy dándole una connotación negativa. Entonces, yo no sé, inche kin lan. Check-in-lan. Sí. Ya. Si yo quiero decir, tú no sabes Mapudungun. Usamos el pronombre eimi. Eimi kin laini mapudungun. Amy, Kin laini Laini, mapudungun. Perfecto. Y nosotros todos no sabemos Mapudungun. Nosotros todos sería inchin kin lain mapudungun. Inkin, Kinlain. Mapudungun. Sí. Me queda muy claro. Perfecto. Ejemplos también con la sexta vocal que vimos. ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Antú. Antú es sol o día y es con la sexta vocal, entonces es antú. Antú. Antú, con la lengua un poco hacia atrás. Antú. Antú. Ya. Sí, sí, por ahí va. Por ahí va. Y otro día. Otro día sería ka antú. Ka antú. Y ahí tenemos un ejemplo muy conocido con la sexta vocal. Perfecto. Bueno, para ir cerrando la clase de hoy, vamos a ver pronunciación. Por ejemplo, la palabra lamien. En algunos lugares también se dice lamuen. Cuando uno ve la palabra escrita de lamien, hay una ng. Esto se pronuncia lamien. Es casi como una ñ, pero es la ng, lamien. También el mari. Recuerden que no es una R como la que nosotros usamos, sino que es mari. También en algunos lugares le dicen Mari, pero es Mari con la R, eso es lo importante. Y la sexta vocal, que es la U. No es la U, sino que es llevando un poco la lengua hacia atrás. U. Bueno, quiero agradecer sus comentarios y sus mensajes de apoyo y especialmente enviar un saludo a la agrupación de Chillán Viejo, Trafumapu, que nos abrieron las puertas para hacer con ellos el curso de Mapudungun y para seguir aprendiendo con ellos. Así que un saludo a Mapu Trafun. Y en la descripción del video van a encontrar un PDF con la información de esta clase para que ustedes puedan estudiar en sus casas. Recuerden que subimos un video al mes, que casi siempre va a ser la tercera semana de cada mes. Y bueno, nada, deje sus comentarios, dale me gusta y comparte. ¡Veo Brian!